Ya, retornamos en esta edición de Ojo con la Cultura para este sábado 8 de mayo de 2021. Mayo dicen siempre que es el mes del mar. Nosotros hemos tratado de compartir con nuestros lectores, con aquellos que nos siguen en este programa de Ojo con la Cultura o en las distintas redes sociales, de que en mayo han ocurrido una serie de acontecimientos que son sumamente interesantes y que a veces es bueno recordar. Por ejemplo, aquí en Punta Arenas, mayo fue se debería celebrar el comienzo de lo que es la educación pública. Fíjese usted que en el 2 de mayo del año 1868 y el 2 de mayo del año 1900 se crean las dos escuelas más antiguas de la Patagonia, posiblemente, acá en Punta Arenas. La escuela de niñas número 2 y la de hombres número 1, respectivamente. La escuela número 2, después, junto con la número 16, se conformaron, se unieron y pasaron a ser lo que hoy día conocemos como Escuela Portugal, ahí, que está en la calle Mexicana, Escuela Portugal, que tiene una prehistoria, una génesis que es muy interesante y que sería bueno recuperar y recordar. Nosotros hacemos esta pequeña síntesis considerando este factor que nos parece necesario compartir con ustedes por su valor patrimonial. Y la Escuela Superior de Hombres número 1, ¿dónde se encontraba? En José Menéndez 741. Ese local que estaba ubicado frente donde hoy día está el restaurante Lomitz. Antiguamente le decíamos en el ex CIA, pero hay un sector que es muy importante, hay un espacio que para nosotros, aquellos que están vinculados con el mundo de la literatura, del arte, siempre recordamos de manera especial, el llamado Salón Pacífico, que se encuentra en dependencias de ese lugar. José Menéndez 741, donde existió el ex CIA, el Centro de Educación Integral de Adultos. Y aprovechamos en esta mañana de sábado 8 de mayo de saludar al abogado, candidato a constituyente, Mauricio Daza Carrasco. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto que estés con nosotros en esta mañana acá en nuestro programa de Ojo con la Cultura. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir, esta mañana, día sábado de cuarentena con ustedes. ¿Desde cuándo, Mauricio, nace esta inclinación, este deseo tuyo de presentarte como candidato a constituyente? Primero, ¿no es cierto?, candidato a constituyente, y en el caso que tú seas elegido, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que a ti te gustaría proponer para que la nueva Carta Constitucional, ¿no es cierto?, lleve con respecto a lo que es el mundo de vamos a decir de la cultura, pero sabemos, ¿no es cierto?, que esto es un ámbito muy amplio, pero en específico, 3 cosas fundamentales que debiera llevar el nuevo texto constitucional que se supone que va a reemplazar a la Constitución actual que nos rige de 1980 y que tú implementarías o propondrías como constituyente elegido. Mauricio. Bueno, lo primero, la inquietud surge, la verdad que a partir de lo que ha sido mi desarrollo profesional. Yo he estado en el ámbito de la litigación, me he desempeñado en esa área y he observado, ¿no?, cómo finalmente las instituciones que existen en nuestro país en la práctica operan de una forma muy distinta a la que se supone debiesen operar, ¿no? Finalmente están funcionando para concretar un fin diverso, ¿no?, del que es propio de toda democracia en forma, que se debiese vincular con el resguardo del bien común, incluso por sobre intereses particulares. Y uno constata en la realidad
que en los casos en los cuales está en tela de juicio el interés particular de grandes grupos económicos o de altas autoridades, y se tiene que decidir frente a resguardar ese interés y el bien común, sistemáticamente nuestras instituciones lo que hacen es resguardar estos intereses particulares. Porque finalmente, a diferencia de lo que ocurre normalmente, la Constitución en Chile no es una forma de limitar el poder, sino en la práctica se ha establecido como una forma, o más bien un instrumento para establecer un velo al poder. Un velo en el sentido de que oculta la forma en que la práctica de ese poder se desarrolla. Entonces, en ese contexto, bueno, esa convicción fue creciendo a partir, digamos, de todas estas experiencias. Y a eso hay que agregar de que yo también he sido asesor legislativo desde hace bastantes años. Y he trabajado, de todos esos años, he trabajado los últimos 10 años, se van a cumplir este año con el senador Carlos Bianchi. Y la verdad es que en el Senado también uno puede observar cuál es la lógica del poder, ¿no? Y a la cual yo he tenido la fortuna de trabajar siempre con parlamentarios que se han enfrentado a esa lógica, pero desde la minoría, ¿no? En la práctica, ¿no? O sea, la mayoría social no es una mayoría que se expresa en el ámbito de la política, ¿no? Y eso también es bastante violento, ¿no? Constatarlo, verlo, ¿no? Una cosa es que a uno le hablen de la cocina y otra cosa es conocer y ver cómo opera esta cocina, ¿no? Y bueno, y eso a uno le va generando, como señalaba, esta convicción de que es necesario generar cambios. La verdad es que yo nunca me había representado siquiera ser candidato a nada. A mí me habían ofertado, sobre todo por la visibilidad que empecé a tener mediáticamente a partir de las causas relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, ¿no? Donde yo participé activamente en representación de fundaciones, entidades, y la verdad es que ahí me habían ofertado ser candidato a distintas cosas. La verdad que nunca fue mi interés, pero este es un caso distinto, ¿no? Es una elección muy singular, yo diría que en muchos sentidos la elección más importante de la historia de Chile, la elección de constituyente. Y como es un tema de un año, que es bien acotado, además, como tengo bien claro ya con toda la experiencia que le estaba relatando, qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y también hay algo que me atrae mucho, que creo que es algo que para algunos es problema, para mí es una súper ventaja, que es que existe una prohibición para quienes sean electos a la Convención Constitucional de ser candidatos a alguna otra cosa después de la Convención. O sea, en el próximo periodo electoral, las personas que formen parte de la convención tienen una prohibición de participar en el siguiente periodo electoral, lo que me parece fantástico. Entonces eso garantiza de que uno se va a poder enfocar a hacer bien un trabajo que es fundamental. Y dentro de eso, ¿qué hacer? Yo creo que acá existen por lo menos, yo diría, varias áreas de interés, son dos las principales. Yo lo planteo en la campaña. Yo creo que hay que establecer justicia social, ¿no? Justicia social involucra básicamente generar ciertos mínimos que son generalmente aceptados en las democracias occidentales del siglo XXI. Acá yo no estoy hablando de, digamos, transformar a Chile en Venezuela o en Cuba. Estoy hablando de normalizar Chile. Normalizarlo, establecer que nuestro país tenga estándares, insisto, propio de un país occidental democrático del siglo XXI, cosa que no lo tenemos y no nos damos cuenta porque en Chile se ha normalizado el abuso. Y yo diría que eso involucra generar, por una parte, el establecimiento de derechos sociales mínimos, que debiese ser educación, salud, pensiones y vivienda. Un catálogo acotado, porque tampoco podemos generar una lista de supermercados gigantesca porque no va a haber la posibilidad de desarrollarlo de una manera que sea eficaz. Y en ese contexto,
establecer obviamente que este acceso se tiene que dar a partir de las acciones del Estado, eliminar el Estado subsidiario, un Estado activo en estas áreas y que garantice estas prestaciones con independencia del tamaño de la billetera y del lugar donde se viva. Y por otra parte, establecer también una nueva administración del Estado donde generemos mayor espacio de participación. Y eso también involucra a nuestras regiones. Y necesitamos transferir poder, mucho poder, del presidente de la República, no al Congreso, sino a los gobiernos regionales electos democráticamente, un Congreso unicameral y también generar una reforma profunda al Poder Judicial. ¿Cómo cabe la cultura en todo esto? Es fundamental, porque obviamente nosotros hemos estado en una lógica mercantilista donde al parecer el país es simplemente un conjunto de cifras, de parámetros económicos, de números, ¿no? Y a eso se reduce Chile. Pero eso no es así, ¿no? Todo país requiere, ¿no?, que se pueda manifestar y expresar la riqueza cultural que existe. Y esta riqueza cultural no puede venir predirigida desde el Estado, sino lo que hay que hacer es generar espacios para que esa riqueza cultural se manifieste y se exprese, ¿no? Y esto se vincula también con la posibilidad de que los gobiernos regionales tengan mayor autonomía para poder implementar y diseñar también políticas públicas que vayan en esa dirección. Y yo creo que esto se vincula también con el tema de educación. La educación también tiene que ser flexible en términos tales de permitir que en los programas y planes existan espacios para que en cada localidad, en cada comunidad, en cada una de nuestras regiones puedan existir programas los cuales den cuenta también del conocimiento o valoración de nuestro patrimonio cultural. Pero no solamente el patrimonio cultural histórico, sino también del desarrollo del patrimonio cultural que se va haciendo día a día. Hay distintas expresiones que hoy día se invisibilizan, que no tienen espacios, y yo creo que para eso se requiere no solamente una infraestructura, sino un apoyo del Estado. Porque, les insisto, o sea, un país, no solamente un paisaje, cifras, niveles de productividad, es básica y esencialmente las manifestaciones culturales que nacen desde nuestras comunidades. Y mucha gente dice, no sé, o sea, acá en Magallanes existe una identidad muy marcada, sin duda, ¿no? Pero no es lo mismo a nivel nacional. Muchas veces se dice, no, mira, a diferencia de Argentina, de México, de Brasil, ¿no? Chile no tiene una identidad cultural definida. Yo creo que eso no es así. Lo que pasa es que acá no se ha descubierto, no se ha apoyado, no se ha de alguna manera visibilizado. Y creo que ese también es un desafío. Y la cultura, a diferencia de lo que ocurre en la Constitución actual, sí debiese estar consagrada y sí debiese además generarse políticas permanentes, que tampoco dependa de la asignación de recursos a partir de concursos o postulaciones que muchas veces están obviamente arregladas. Pues eso es así, ¿no? Nosotros lo hemos visto millones de veces. En mi vida laboral yo también he tenido que asesorar a personas que han tenido que postular al Fondart o a otros fondos, ¿no?, que muchas veces carecen de la transferencia suficiente y pareciese que esa fuera la única política pública en ese ámbito, ¿eh? Lo que es bastante, yo diría, torpe, ¿no? Porque en el ámbito cultural se requiere, y ya existen a nivel internacional, muchos más instrumentos que simplemente un fondo estatal donde se entregan estos dineros a partir de proyectos y que muchas veces el mecanismo de asignación de estos proyectos no resulta demasiado claro. Yo diría que ese es básicamente el panorama en general. Mauricio, el senador Carlos Bianchi fue el hombre que rompió con el sistema binominal y él dio el punto de partida para un gran movimiento regionalista a nivel nacional incluso. Obviamente acá en Magallanes es una región distinta, tú acabas de plantearlo así, estamos muy alejados de lo que ocurre en el centro del país, donde habitualmente se toman las decisiones, e indudablemente eso afecta también a las posibilidades de los creadores, de la gente vinculada al mundo de la cultura. Por ejemplo, la traída de grandes eventos culturales acá en la región siempre va a ser más caro, va a ser más oneroso.
En el caso del mundo de los escritores, de la gente que escribe, a la cual uno representa, por ejemplo, la situación es dramática cuando se trata de la distribución de los libros, las editoriales, el encarecimiento en general de los valores culturales. Tenemos pocos minutos, Mauricio, pero yo sé que tú debes tener un programa más o menos sintetizado, resumido, como para tratar de buscar una solución, considerando que esta nueva constitución contenga algunas variantes o algo en especial relativo con los problemas endémicos que aquejan a Magallanes, al menos en el ámbito de la cultura. Mauricio. Bueno, efectivamente, nosotros hemos planteado como uno de los ejes lo que se vincula con la descentralización. Esto es algo que muchas personas han hablado durante los últimos 30 años, nunca se ha hecho nada. Es cierto, pero es porque la Constitución lo ha impedido, ¿no? Respecto del ámbito cultural, yo creo que hay básicamente problemas vinculados con los espacios de difusión y también con el financiamiento de proyectos en esa área, ¿no? Acá se plantea el tema de las dificultades para poder editar, por ejemplo, textos. Ahora, yo creo que esto es una combinación que se debe analizar a corto y a mediano o largo plazo, ¿no? A corto plazo, obviamente, se requiere perfeccionar lo que es la asignación de recursos estatales, y estos recursos estatales deben estar garantizados, porque la cultura obviamente hay que subsidiarla. Eso no cabe ninguna duda, sobre todo en un contexto donde tenemos un debe muy importante en lo que es en la educación. Yo creo que necesitamos generar espacios para que existan un hábito de lectura, en este caso, un acercamiento a la cultura, para generar, ¿no? El hábito, las costumbres y la necesidad que las personas tengan para los efectos de poder requerir, ¿no? De estos insumos culturales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso va a tomar algún tiempo, pero hay que empezar también con rediseñar los planes y programas en el ámbito educacional y también generar una educación que sea pública, lo que se ha hablado de hace tanto tiempo, gratuita y de calidad como garantía mínima básica, la cual además se ha financiado de forma fuerte y prioritaria por parte del Estado, generando esto, como te digo, un espacio que sea distinto al que tenemos hoy día, donde la verdad es que el acceso a una educación de calidad es baja y por lo tanto también, ¿no? El acceso a la cultura también es baja. Tú no puedes generar ¿cómo decirlo? Tú no puedes querer algo que no conoces, ¿no? Y es necesario generar ese conocimiento. Ahora, respecto a los fondos, yo lo que haría sería establecer un mínimo, ¿no? Para los efectos de poder generar financiamiento estatal respecto de lo que son proyectos culturales. Y también generar espacios físicos para los efectos de que se puedan expresar los distintos ámbitos de la cultura de nuestra región en este caso, y esto también replicarlo a nivel país, ¿no? Y yo creo que hay que reformar, como te señalaba, la asignación de estos recursos, ¿no? Yo creo que la asignación está muy centralizada, hay fondos que se aplican de manera regional, sin embargo yo creo que tampoco hay mucha transparencia respecto a esta materia. Y yo creo que se debe aumentar esos recursos, pero también se debe mejorar la forma de su asignación. Y, y también teniendo algo bien en cuenta, yo creo que esto no puede estar teledirigido desde el centro. Yo creo que más que el Estado, ¿no? De alguna manera guíe las expresiones culturales, acá lo que se requiere es generar un espacio para que esas expresiones que ya existen tengan un espacio, ¿no? Que vengan desde la sociedad apoyada por el Estado a lo que es la difusión. Ahora, también fíjate que hay otro aspecto que es relevante, ¿no? Y que se vincula con los medios, ¿no? Acá en Chile no tenemos un canal público de verdad que difunda contenidos culturales en el ámbito de la televisión, en el ámbito radial, en otros países. No estoy hablando, como te digo, de Cuba ni Venezuela, ¿no? Desde el Reino Unido, Estados Unidos, PBS, BBC, el canal público en Argentina, etcétera, existen espacios, ¿no? Ciertas señales, ciertas áreas donde tiene que haber una difusión de los contenidos culturales, ¿no? Si no difundes, no los haces conocer, te insisto, no hay un impacto y no se va generando esa comunicación con la comunidad. Y yo creo que ahí también el Estado tiene que tomar
¿no? Las riendas. No podemos tener un canal como TVN que finalmente es exactamente igual que Canal 13, que Mega, etcétera. La famosa señal cultural es una promesa pendiente. Además, la duda, esa señal cultural va a ser regional, se va digamos, organizar y estructurar de manera de que las regiones tengan la posibilidad de subir sus contenidos reales, o vamos a estar con las mismas grandes productoras, ¿no? Que también hay un centralismo respecto de lo que es la cultura, ¿no? Que es como un insumo que de repente grandes grupos se lo toman derechamente. Entonces, yo diría que esas son cosas que se tienen que definir. La Constitución, obviamente, por su naturaleza, puede solamente establecerla y definirla de manera general. Sin embargo, con un buen diseño normativo, para decirlo de alguna forma, yo creo que se puede dar pie a empezar a generar cambios sustantivos en esta área. Insisto, para mí eso es fundamental. La mayor riqueza, mira, siempre la gente me dice, oye, qué lindo, ¿no? Y a todos nosotros nos pasa. Oye, Torres del Paine, ¿no? La naturaleza, Magallanes. Oye, yo siempre digo, mira, lo más relevante, la mayor riqueza de Magallanes no es el patrimonio, digamos, vinculado al paisaje, sino el patrimonio cultural, ¿no? Las expresiones culturales. Esa es la mayor riqueza que tenemos en la región. Entonces, eso también lo tenemos que ver como algo relevante, y no solamente proteger, que es muy importante el patrimonio ambiental, sino también proteger, y para eso hay que conocer y difundir el patrimonio cultural. Te quiero agradecer, Mauricio, el hecho que hayas estado con nosotros en esta mañana para entregarnos desde tu perspectiva esta visión que tú tienes con respecto a lo que hay que hacer en materia de cultura en la redacción de la próxima Carta Constitucional. Y por supuesto, la invitación, Mauricio, que ya te vamos a extender, que te extendemos, por cierto, en el caso que seas elegido constituyente. Te deseamos, por cierto, lo mejor en esta elección, que sea un éxito para ti, y el compromiso, ¿no es cierto?, que contraemos contigo de invitarte, ¿no es cierto?, para que puedas explayarte a la medida una vez que ojalá seas electo como candidato, como constituyente. Así que lo mejor de los deseos, Mauricio, que todo salga bien y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero decir de que el trabajo que en su caso pueda realizar como constituyente, no solamente sentirme de que yo voy a ser elegido y voy a estar ahí sentado representando a Magallanes, sino es un trabajo que yo quiero hacer con la gente. La constitución y el proceso constituyente no termina en la elección de constituyentes, empieza ahí y tiene que ser un trabajo con las personas, ¿no? Yo pretendo hacer cabildos constituyentes físicamente acá en Punta Arenas, en Notales, en Porvenir, en Williams, ¿no? Y hacer participar a las personas, ¿no? Y generar las plataformas para que esto sea un trabajo mancomunado. Así que ojalá que podamos realizarlo, y bueno, hay harta pega que hacer. Así que un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mauricio. Gracias a todos y a todas que nos sintonizan, que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen a través de las distintas plataformas de Polar Comunicación. Ojo con la cultura de este sábado 8 de mayo, junto con el candidato constituyente Mauricio Daza Carrasco. Gracias. Será hasta el próximo sábado. Chao, chao. De